Vlad, just want to know how the knee's feeling. I get a couple of days to rest up. La rodilla, ¿cómo se siente después de 2 días libres? Bueno, se siente bien, mucho mejor, gracias a Dios, y yo creo que obviamente ya en esta época no importa cómo se sienta, uno va a salir al terreno del todo por el todo. Feels great. I mean, it feels a lot better, thank to God. I mean, and obviously at this point, it doesn't matter how you feel, you got to give all you got. Vladdy, what do you remember about the emotions you felt at the end of the Wild Card Series last year and how you've used those emotions to kind of help motivate you going into this season? ¿Qué te acuerdas las emociones, verdad? Después que perdimos con Seattle el año pasado, de la manera, tus emociones al respecto y cómo tú usarías eso para tu ventaja en este playoff? Bueno, es una emoción muy grande, ¿me entiendes? Yo creo que lo único que pienso es, aunque estemos ganando, hay que ganar el juego, hay que terminar el último out. Yo creo que de la manera que se acabó el año pasado, deja una marca que hasta lo que no haga el último out, el juego no se ha acabado. Definitely. I mean, last year, the way we ended up, it's at least marks, very emotional. But you learn from that. You learn from that, and then you use that for this playoff, and then showing you that it doesn't matter how the score is, you got to play hard to the end of the game. Make sure you finish strong to the end of the game. Hey, Vladdy, now that you've had a little bit of time to look at this matchup with the Twins, what do you think they pose as a challenge, and what do you like about how your team matches up with Minnesota? Ahora que tenemos un par de días, que ya lleva un par de días que sabemos que, ¿verdad?, que vamos a enfrentar a los Twins, ¿tú crees que hay una de las desventajas y ventajas que tú entiendes cómo nosotros marchamos con ellos? Bueno, para mí no hay ventaja ni desventaja, ¿me entiendes? De un buen equipo, de ganar la división, ganar su división. Yo creo que un equipo que gane su división es uno de los mejores equipos en Grandes Ligas y obviamente nosotros somos buenos, ellos son buenos también. Salir al terreno y que gane el mejor. I don't really see any advantages after a couple of days, knowing that we're facing the Twins. I mean, I always say that a team that wins their division, it's a great team, regardless of the division. I mean, it's a big league team, good team. So we got to go out there and just play hard, and we'll see what happens. Hey, Vlad, just what do you think the atmosphere is going to be like tonight, and how do you think your team will handle being the road team this series? ¿Cómo tú crees que va a estar la atmósfera allá afuera hoy, las emociones, y cómo tú crees que el equipo va a enfrentar esa? Obviamente estamos jugando en la carretera. Bueno, nosotros no importa no importa dónde estemos, ¿sabes? Jugamos duro siempre y tratamos de jugar fuerte cada día, obviamente. Yo creo que aquí hay muchos veteranos que ya han estado en esta situación y ya saben lo que tienen que hacer en este momento. I think for us, it doesn't matter. It doesn't matter where we are, if we're playing at home on the road. I mean, the good thing, it's a lot of veterans in this club that they've been through that, and they know how to deal with these situations, especially when you're on the road. So I think we're going to be fine. ¿Tú crees que lo que pasó el año pasado lo vamos a usar de motivación de la forma que terminamos? Y si sí, ¿en qué manera? Bueno, yo creo que obviamente, ¿sabes? Ya no solamente el año pasado, sino en 2020 también perdimos contra Tampa, obviamente. Y yo creo que todo eso tú lo vas acumulando y cada día que tú te levantas, que estás más cerca de los playoffs, tú no quieres que eso pase. I mean, not just last year, going back to 2020 when we lost with Tampa. I think that accumulates, and you think about that, and now when you're in the playoff again, you remember that, and of course you don't want that to happen again. Vladdy, ¿cómo te sientes física y mentalmente después de esta larga temporada? ¿Y qué crees que necesita Toronto hacer para ganar esta serie? How do you feel mentally and physically after this season? What do you think Toronto needs to do to win the series? Bueno, mental y físicamente bien, obviamente, ¿sabes? Hemos tenido un par de días libres, hemos estado bien. Yo creo que la mentalidad de nosotros es salir al terreno y desde el primer inning salir y jugar fuerte. Obviamente, yo creo que
son dos equipos que han batallado mucho y yo creo que se merecen estar aquí y yo creo que una de las cosas que me gusta es que nosotros salimos de primera línea a ganar. I mean, myself, I feel good mentally and physically. As a team, I think we're feeling great right now. I mean, one of the things that I will say both teams, the Twins also, we both go out there and we work very hard. We play hard to the end, and somebody's got to win at the end. But we're feeling good overall. Hey, Vlad. Hey, Hector. Vlad, over the past couple weeks, how have you felt with your approach? What have you liked about your approach, your swing? How do you feel that carries forward into the playoffs and sets you up? Las últimas 2 semanas, ¿cómo tú te has sentido, verdad? En el approach tuyo, cómo te sientes en el plato y cómo eso lo puedes llevar a los playoffs. Bueno, me siento muy bien, obviamente, muy bien, gracias a Dios. Y yo creo que una de las cosas que en los playoffs tú no puedes pensar mucho sobre tu approach, tú tienes que pensar sobre el equipo. Si te dan tu base por bola, coge tu base por bola y si no te quieren pichar, trata de coger un buen turno para que el que venga atrás trata de hacer la cosa pequeña que tú tengas que hacer para ayudar al equipo a ganar. To be honest with you, like I don't think much about the approach or whatever happens in the regular season. I think playoff is just different whole game, and I'm just thinking if looking for a good pitch to hit, and if I don't get it, but just take my walks and I just trust my teammates. And just as a follow-up, how do you think the lineup change, moving Bo to 4, Belt to 2, how has that impacted you, if at all? ¿Cómo tú crees que cambia la alineación poniendo a Bo cuarto, a Ben segundo, y si tiene algún efecto en ti? Bueno, para mí no hay efecto, obviamente. No importa quién bate delante, quién bate detrás, obviamente, ¿sabes? Yo voy a hacer un play confiando el que siempre está detrás de mí, no importa quién sea que esté detrás de mí, obviamente. Yo creo que si ellos lo ponen detrás de mí porque ellos sienten que él le da el trabajo, que si yo, por ejemplo, muevo el corredor, él lo podrá traer. Like personally, it won't affect me who's hitting behind me, but you know, if it's whoever is hitting behind me, I'm trusting that guy. And if our manager or front office think that Bo it's the right guy for the reasons that whatever reason they think, then it's fine with me. So regardless, I trust whoever's hitting behind me. Hey, Vladdy. Now you have some experience in the playoffs from 2020 and from 2022. Has that impacted your preparation at all as you prepare for this series with the Twins? ¿Cambia tu preparación un poco ahora con los Twins ya con la experiencia que tienes en playoffs en 2020 y 2022? No, sí, cambia mucho. Cambia mucho. Yo en el 2020 estaba muy ansioso, 2022 lo mismo, y yo creo que este año es como el que me ve, piensan que no estamos en los playoffs, que me ven en el club, piensa que es un juego más, obviamente, solo trato de prepararme y de ceder el terreno a dar todo lo que yo tenga por mi equipo. Definitely changed a lot. I mean, back from 2020 and last year, I can tell you that I felt like kind of very anxious myself, and with that experience like this year, whoever sees me in the clubs right now don't think that I'm not even playing, that it's no playoffs, that I'm feeling good right now. So yes, but going back to 2022, yeah, very anxious. Now I'm feeling great. Jose Bautista, probably one of the better clutch performers in franchise history. He recently talked about in the big moment trying to do less and really slowing the game down. These are obviously big moments from here on out. Have you considered or thought of ways to maybe slow it down or try and do less? Because a lot of eyes will be on you. José Bautista dijo que hay que tratar de poner el juego tranquilo, suave, no acelerarlo. Obviamente en momentos grandes. Obviamente sabemos que los ojos están puestos en ti en la temporada. Hay una manera que tú tengas, que te estés preparando para controlar básicamente tus emociones y bajar el juego tranquilo. Bueno, yo creo que yo siempre he dicho que esto no es la NBA, ¿me entiendes? Esto no es un juego de que un solo jugador puede meter 80 puntos y ganar el equipo, ¿sabes? Esto es un juego de 9, y yo creo que obviamente siempre trato de calmar, de llevar el juego a mi calma y confiar siempre en la persona que viene detrás de mí. I always say this is not the NBA.
one player can score 80 points. So it's 9 players out there. So like I said before, I got to stay calm. I got to try and do my job the best possible. But again, trusting my teammates. I think if I can trust my teammates, if I do that, I think we're all going to be fine. Vlad, Tito, what has impressed you most about the season Jose Barrios put together, especially after things went for him last year? And how excited are you for him to get the start against his old team? ¿Qué te ha impresionado de Berrío ¿verdad? Este año completamente, después del año pasado que no, ¿verdad? No las tuvo con él tanta, y que va a empezar el segundo juego? Bueno, yo creo que cuando yo lo vi en el Pitraine, que llegó de la manera que llegó al Pitraine enfocado, yo dije, bueno, Berrío va a tener un buen año, un excelente año, ¿sabes? De la manera que se preparaba, la manera que hacía la cosa que tenía que hacer cada día. Yo creo que es una de las cosas que uno lo mira y dice, bueno, el hombre va a tener un buen año. Y sobre abrir el segundo juego, él se lo merece. Hizo su trabajo para esto y yo creo que él se lo merece. Since spring training, once I saw him in spring training, the way he shows up, he was very focused. I mean, his work ethic, I knew then that he was going to have a great year. And about starting the second game, he deserves that. He deserves it. I mean, like you mentioned, I mean, having a great year like that, why not? Vladi, Alfonso Fernández, locutor del equipo de los Twins en español. Primeramente, el equipo de Toronto ha estado jugando contra puros equipos contendientes muy fuertes, llámese Orioles de Baltimore, Tampa Bay, Yankees, Boston. ¿Consideras tú que ustedes llegan en un mejor ritmo después de haber jugado con equipos contendientes y sobre todo de que el equipo de los Twins no ha podido ganar desde el 2004 un partido de postemporada? ¿Consideras tú que eso sea ventaja para Toronto? Basically, after playing all the good teams in the American in the East Division, you think that we're going to come here with a better rhythm, being that the Twins haven't won a post game since 2004? Bueno, yo creo que no hay enemigo débil, ¿sabes? No hay enemigo débil. No nos podemos confiar porque ellos no ganen desde el 2004. Obviamente es un buen equipo, tienen buenos peloteros, tienen peloteros que han ganado Serie Mundial, tienen peloteros que han jugado un juego 7, que saben cómo adaptarse al juego de ahora. Y yo creo que obviamente no lo veo que es tan fácil eso, solamente que uno tiene que salir a ganar, no importa lo que pase. I mean, like I said, this playoffs. For me, this is not a small enemy here. I mean, this team have players that been there, won the World Series, been in the 7 game of the World Series and win it at all. So we're going to have to adapt to that. I mean, like I say, they're a great team, and I mean, it's not an advantage for us at all. And we just got to play our game and just be ready.